Hoy es un día muy importante para mí. Al finalizar la jornada podré explicarles por qué este capítulo se llama Media Colombia. Por ahora les cuento que salí temprano desde Palomino. A esta hora todos los turistas están durmiendo, pasando el guayabo de las buenas fiestas que hacen en esta zona. La carretera hoy será benévola conmigo, ya que no habrá ninguna subida desgastante y apenas 105 kilómetros me separan de Riohacha. En la primera fracción del recorrido aún estoy arropado por la frondosa vegetación de la Sierra Nevada, con lo cual gozo de buena sombra y un clima agradable para pedalear. A medida que voy avanzando, la sierra empieza a quedar a mi espalda y el entorno empieza a volverse un poco más árido y sofocante. Los ríos no son tan numerosos como un par de días atrás, pero aún así aparece uno que otro puente atravesando algunos cuerpos de agua dulce. Por lo visto, acá alguien no contó con buena suerte en la carretera. Síganme para más consejos de cómo aplicarse bloqueador en la cara. Por acá la señal del celular murió y al ver el primer aviso para ver el santuario de los flamencos me desvié de la carretera. Tomé un camino en medio de la nada con un hermoso sol abrasador sobre mi espalda con la esperanza de ver estas hermosas aves. A este grupo de chivos les pregunté si la ruta era la indicada y solo respondieron "Nee". Seguí persiguiendo las huellas de los vehículos que en algún momento pasaron por acá, cuando de repente apareció un cuerpo de agua frente a mí. Llegué a una casa en donde pensé pedir información, pero no había nadie, ni personas, ni chivos, ni flamencos. Los envidiosos dirán que esto es un montaje mal hecho en Photoshop y que en realidad no vi a estas hermosas aves. Para completar, el eje de la llanta trasera de la bici se rompió y ahora los 20 kilómetros que hacen falta hasta Riohacha se sentirán más largos. Me voy adentrando a la zona desértica de La Guajira y de repente la vía se amplía a 4 carriles. Según un motociclista que pasaba por allí, esto lo usan como pista de aterrizaje algunas avionetas, no sé qué tan legales. Yo no le creí mucho que digamos. Llego a Riohacha, directo a buscar una tienda de bicicletas para poder arreglar mi rueda. Y mientras busco, les cuento que con esta ya son 16 de 32 capitales de Colombia a las que he logrado llegar en bici. Todo empezó cuando desde mi amada Bogotá viajé a Ecuador, pasando por Ibagué, Armenia, Cali, Popayán y Pasto. Luego tuve un añorado viaje a Bucaramanga, después Manizales, con el Alto de Letras incluido, Tunja no se quedó atrás y ahora con este viaje conquisté Medellín, Córdoba, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y ahora Riohacha, media Colombia. Me queda ahora la mitad más difícil, comprendida por los llanos con Villavicencio, Yopal, Arauca, Puerto Carreño y San José del Guaviare. El sur del país con Neiva, Florencia y Mocoa, algo de occidente como Pereira y Quibdó, y un par al norte como Cúcuta y Valledupar. Hay 4 capitales a las que tendré que llegar en avión o en lancha o de otra forma por su inaccesibilidad, que son la isla de San Andrés,
y las capitales amazónicas de Leticia, Mitú y Puerto Inírida. Pero de que llego, póngale la firma. Volviendo al viaje actual, no encontré abierta ninguna tienda de ciclismo, así que más bien busqué hospedaje. Esta vez el turno fue de Bonavida Hostels, que cuenta con 2 sedes muy cómodas en el centro de la ciudad. Así que dejé mis cosas y me fui a caminar a la playa aprovechando que el sol ya no estaba tan fuerte. Luego el turno era para el malecón con su llamativo monumento a la identidad, en donde se puede apreciar a la típica mujer guayú con su hermoso manto sobrepuesto mientras baila la yona, al negro Robles, quien fue el primer afro en llegar al Congreso colombiano, al almirante Padilla, un prócer de nuestra independencia, algunos representantes de culturas indígenas de la zona como los Kogi y los Arahuacos, y hasta el imaginario y legendario Francisco el Hombre, quien con su acordeón venció al mismísimo demonio según cuenta la leyenda. Finalmente recorrí el muelle de la ciudad, una estructura de madera con 80 años de antigüedad que con sus 400 metros de longitud une la costanera de la ciudad con una pequeña gruta dedicada a la Virgen María. Desde acá se lanzan varias personas al mar, algunos con saltos más llamativos que otros. Después de la caída del sol, la jornada termina en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, y como no pude arreglar la bicicleta no me queda otro remedio que irme en carro al Cabo de la Vela a la mañana siguiente, ni modos. Un día tranquilo sobre la bici aunque con un daño más. Los flamencos se escondieron y la linda Riohacha me recibió de buena manera. Mañana por fin estaré en el Cabo de la Vela.